Bien. Bueno, había hecho como quien dice, una selección de temas, ¿no? Y bueno, pero como se ha alargado un poco más, voy a obviar una parte que teníamos hecha de ya de antes, ¿no? Que habla como un resumen de las Moedim. Pero aunque, a ver, así que ponete por favor, bajate esta y ponete una que dice, a ver, bajala un poco más, bajala. Aquella que dice las fiestas del Eterno, aquella que está a la izquierda. Es cortita esta, ahora que me estoy dando cuenta. Es una proyección de PowerPoint, pero ¿cómo se llama? Largala. Largala directamente va a salir. No me acuerdo si la teníamos con música, pantalla completa. Bueno, acá empezamos a ver justamente que ¿la largaste ya? Sí, ¿no? A ver, sí, ahí está. Levítico 23 justamente nos está diciendo justamente los tiempos señalados justamente. Y de eso vamos a hablar un poco hoy día, de los tiempos señalados. Levítico 23:3. 6 días trabajarás, más el séptimo día será Shabbat de reposo, que estamos hoy día transitando en Shabbat justamente. La primera de las instrucciones, que las citas que él deja justamente. Y ahora vemos las citas de la primavera, que son las que hemos empezado a transitar ya. La primera de ellas justamente en el primer mes del año, Aviv, en el atardecer del día 14, Pesaje de Yahweh, justamente, en el versículo 5 nos decía, ese cordero que fue inmolado por nuestras vidas, y un símbolo de un cordero que se sacrificaba anteriormente, pero ya en el día 15 del primer mes, es fiesta solemne, es una Moedim Kadosh, de panes de Matzó comienza justamente, hemos empezado a transitar. Para Yahweh, no es para otro, es para Yahweh, por 7 días transitarás ese panes. Al día siguiente del Shabbat semanal, o sea, mañana, justamente, ofrecerás gavillas mecidas de tus primicias, justamente. Y vamos a hacer después, vamos a seguir el resumen, en el 15, desde el día de las primicias mecidas contarás 7 semanas completas, justamente, y al día siguiente, o sea, al otro de ese domingo, de ese 50 días, del séptimo Shabbat, presentarás el nuevo grano a Yahweh, o sea, ya sí sería trigo, a este domingo sería cebada. Bien, las citas ya de otoño, justamente, eso es un resumen bien ampliado. Ya tenemos acá que comenzamos el primer día primero del mes séptimo, ya nos fuimos para las otras festividades, se ubican nuestras otras Moedim. A la luna nueva de ese mes, justamente, tendrás conmemoración al son de shofares, el son de trompeta, dicen algunas versiones. El 10.º día de ese mes séptimo tendrás el día de expiación, justamente. Todos humillaréis vuestras almas, justamente. Es el día que se convoca a afligir nuestras almas en ayuno también, que también puede ser. El día 15 de ese mes es la fiesta que comienza del Cabañas por una semana para Yahweh, que durará 7 días justamente. Que lo hicimos, pareciera hace poco, ¿no? Pero ya pasó ya. Bien. Y en el 8.º día, el día justamente el último gran día de la fiesta, tendráis también santa convocación, reunión solemne. En ese tiempo estuvimos reunidos más de una semana, prácticamente allá en ese lugar ¿cómo se llamaba? Del camping, ¿no? Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, justamente, a las cuales justamente obedeceremos. Son santas convocaciones. Bien, cada día lo que al día corresponda es estatuto perfecto por la eternidad, la fiesta del Eterno. Bien, Ezequiel, ponete entonces, sí, ahora estatuto perpetuo, ponete esa que estabas por largar, aquella que, ajá, esa, perfecto. Bien, a ver si me funciona, ponete con pantalla completa. Bien, entonces, ¿de qué se trata hoy día un poco el ensayo que vamos a hacer? Justamente un resumen también de Moedim. Como les decía, tengo ahí una base justamente de si hay tiempo lo hacemos, si veo que se alarga no. Los que estamos acá hemos estudiado el libro de Edishumi, ¿no? Creo que ustedes sí, me parece, no sé si Atuel. Bueno, allí tenemos, después te lo vamos a alcanzar para que tengas una copia y que de alguna manera te regocijes leyendo ese libro de Eddie Shumi. Entonces, ese justamente lo vamos a poder avanzar, si a lo mejor enseguida, pero ahora lo que vamos a hacer un repaso. La semana de la creación, ¿se acuerda que veníamos hablando? Cómo fue la noche y el día, así comienza a tratarse justamente el día, no a partir de las 12 del mediodía, o de la medianoche, como algunos establecen justamente la medianoche, perdón, sino el atardecer y el día justamente, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día justamente es el día
que el Señor apartó. Génesis 1, leemos todos juntos. Esto es un pequeño repaso para llegar a una parte que quiero llegar. Dice, entonces, todos juntos, Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana, y eso fue un día. Dice el Salmo 90, porque a tu vista 1000 años son meramente como ayer, a la vigía de la noche. Y el segundo de Pedro dice, además, queridos amigos, no ignoren esto con el Adón, el Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Esto está dicho acá justamente para que entendamos que también cuando hablamos de que un día es como 1000 años, y decía al principio que justamente hoy día también recordamos o de alguna manera tenemos presente que estamos comenzando el 7º milenio. O sea, el 7º día, 7º milenio justamente, que donde Él habitará y cobijará y reinará por 1000 años Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto? Y al cuarto día de la creación, donde fue justamente creado, ¿qué cosa? El sol, ¿no es cierto? Y como el sol de justicia vino Yeshua en ese año 4000 de la creación. Entonces él cumpliendo con la profecía justamente y siendo él el que vendría justamente a redimir a su pueblo en el cuarto día. Y pasan ya los 2000 años, 2 días justamente. Y en el tercero ya estamos, ya como muchos dicen, la madrugada del tercer día. Ya estamos, según algunos calendarios ya estamos empezando a transitar justamente ese milenio en el cual Él nos va a redimir, va a hacer nuevas muchas cosas justamente y va a gobernar ¿desde dónde? ¿Desde Roma? No, va a gobernar desde un lugar que Él va a posar sus pies, desde Israel. Jerusalén será el lugar de gobierno justamente. Bien, vemos entonces que un día son 1000 años, ¿no es cierto? Entonces si decimos que 6 días son 6000 años y estamos transitando justamente los 6000 años. Adán, justamente, Mashiach ben Yosef, justamente al cuarto día, más los 2000 años que estamos hablando, llegamos a los 6000. Esto es lo que estaba explicando recién. Es decir, cuando entendemos que el plan de redención cumple también día de la semana, o sea, no es que un día cualquiera, digamos, podrá estar establecidos 8 días, pero él estableció 7 días porque es profético. Son 7 días justamente, porque él va a redimir, o va a comenzar a gobernar, va a reposar en el 7º milenio. O sea, el 7º milenio es para gobierno, es para reposo, para que estar justamente con Mashiach Yeshua. Él va a gobernar, esperemos ser parte de aquellos que estemos juntos con Mashiach Yeshua en su momento. Ahora ya estamos acá, estamos aquí en este punto, en el punto donde comenzamos ya a transitar, empezamos a palpitar, empezamos a sentir. Aquellos que estamos siguiendo así de cerca lo que está pasando en Israel, sabemos que la higuera está madura, la higuera está madura. Ya están las ramas justamente tiernas, y esa higuera, que es justamente ese árbol, justamente que representa a Israel, dice que cuando vean esa generación que las ramas están maduras, que están tiernas, señal de que el verano está cerca. Él eligió justamente esa plantita o esa planta porque es la última que madura, justamente, y la que viene justamente con el último. Cuando las ramas ya florecen, o sea, ya están tiernas, ahí nomás viene el verano. O sea, es como que hay un simbolismo también en eso. Sabemos que ya estamos a punto justamente de hacer o de ver justamente muchas cosas en ese tiempo que Él ya ha establecido. 6000 años, entonces, ¿lo ven la cuenta? Desde el 4000 llegamos a 6000 y son 6000 años del plan que Él ya estableció. Esto es para hablar mucho, simplemente traje un resumen como para ir viendo que estamos acá, a la entrada justamente de este nuevo milenio ya, justamente. Vamos a hablar algo de calendario, de fases. Ahí está lo que me trajiste la otra vuelta, Jesús, ¿te acuerdas? De una fase justamente lunar, ¿no? Justamente, donde comenzaba a crecer, comenzaba a desarrollarse, vimos que llegaba a su plenitud, ¿no es cierto? Y esto es lo que representaría de alguna manera todo el ciclo de la fase lunar, ¿no es cierto?, girando alrededor de la Tierra. Pero también nos representa que de alguna manera como creyentes, de alguna manera, sabiendo que Mashiach justamente es nuestra luz, Él refleja, la luna justamente refleja la luz del sol y va creciendo un poco más hasta llegar a su plenitud justamente. Eso lo veíamos la vez pasada.
El 15 justamente, acá tenemos desde cuando visualizamos y declaro, visualizamos, no que realmente la fase astronómica esté, porque es una confusión y es importante que lo tengan bien claro, porque no es de una manera la fase astronómica, es cuando, el Señor dice cuando veáis, y además, no uno, mínimo 2 testigos, ¿no es cierto? Se tomaba, bueno, ahora nosotros nos convocamos y hacemos un ejercicio que por ahí nos pintan medio como diciendo que es raro lo que hacen, ¿no? Pero nos ha librado de muchas cosas ahora, en este tiempo justamente, para que no tengamos duda de que realmente lo que estamos haciendo concuerda con lo que el Señor nos dejó. Declaramos para este mes justamente, el 1 de Aviv, sumo 2 cosas, hago un paréntesis acá. Pudimos declarar no por nuestra mirada sobre la Aviv madura, sobre la cebada madura, sino por el ministerio que lleva asociado a Michael Rood, que está en Israel, justamente no me acuerdo cómo se llama, en inglés está, pero es el ministerio de la cebada madura, algo así, o de la Aviv madura, algo así se llama, que ellos siembran año a año, siembran en Israel, en distintas partes de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, este año, 2 días antes de que comenzara, que fuese la visualización de la nueva luna, ellos miraron, son agrónomos, son profesionales que conocen. Yo si voy y miro un trigo o una cebada, les aseguro que para mí va a ser igual, porque jamás he visto, digamos, cómo es, pero me gustaría conocerlo, eso sí, ¿no? Pero no tengo esa experiencia. Pero ellos sí, son conocedores y dijeron, declararon, realmente este mes es Aviv. Aviv es maduro. Aviv es eso, significa. Entonces, qué importante sea para nosotros, porque podría haber sido de que este no fuese un mes de Aviv y no estuviésemos participando en Pesach y tuviésemos que esperar un mes más, un segundo a dar, hubiese sido ahora, no, este mes de Aviv. Entonces, ellos nos anunciaron a través de su ministerio, sí, hermanos, en Israel está la cebada madura, declaramos mes Aviv. Y bueno, y seguimos bien de alguna manera porque todos seguimos. Lo único que no coincidió fue de que la visualización desde allá y acá también no fue ese día lunes anterior, o sea, esta la visualización, sino que fue recién atardecer el miércoles. Por eso es que es importante que sepan que hay una fase que tiene 20, a ver si en la próxima lo puedo declarar, sí, ahí está, ahí lo van a ver mejor, miren. La fase comienza a crecer, ¿no es cierto? La luna comienza a crecer. Llega al día 28, ya casi que se pierde, ya. A partir del 28 se pierde. Pero la fase completa, el desarrollo completo de la luna, por eso me lo preguntaban por ahí, volvía a salir el tema, son 29 días y medio y unas horas más. 29 y medio y unas horas más. Entonces quiere decir que a partir de acá hay 2 días, 48 horas, justamente, de que no se ven. No se ve la luna. Entonces el tema es que el aparecer de la luna acá y tiene una incertidumbre, porque justamente son 29 días y medio de fase, o sea que podemos llegar a verla ese día que podría darse o el día posterior, porque no podemos declarar un día a media, o sea, lo declaramos completo. Entonces por eso es que a veces son meses completos de 29 y a veces son, o sea, incompletos de 29 y a veces son completos de 30. Esa es la diferencia, cuando llegamos acá a 30 o 29. Estos 2 días, 48 horas justamente, que no se ve, es el tema de la famosa incertidumbre, donde el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, cuando de alguna manera se le preguntó allí. Y decía, ¿cuándo iba a ser ese día? Cuando en el 7º mes, el día y la hora nadie lo sabía, pero sabían cuándo era el tiempo. ¿Por qué? Justamente el 1 de Tisri, de ese día que se regrese justamente a posar sus pies, con sonido de shofar, de trompeta. El día y la hora no lo sabemos, ni aún los ángeles dicen que lo saben por esta incertidumbre. No porque no nos corresponda saber. Es de eso lo que se trató, no con lo que dicen muchos. Oh, ustedes con este tema de la luna y esto y lo otro, ¿cómo van a saber? El Señor nos dejó la luna justamente para que supiéramos justamente y marcase los tiempos, ni más ni menos, ya lo vamos viviendo, cómo está escrito eso justamente. Entonces entiende que el desarrollo al día 15, ahora está el día pasadito, si ustedes observan esta noche, van a ver que está poco pasadita, ya empieza a aflojar, ya empieza como a deformarse un poquito, ya no está bien redondita justamente. Y hoy, el miércoles, o sea, el jueves, mejor dicho, fue 15 completamente, viernes 16, hoy es 17, mañana, o sea, esta noche estaremos en la fase 18, en el día 18. O sea que ya prácticamente la veríamos así mañana. Ya está así, bien.
Bien, entonces, bueno, vamos concordando. El miércoles al anochecer la visualizamos justamente y vimos que estaba así. Bien, ahora es importante tener en cuenta esto. No se confundan, no se confundan. En realidad, el 15 que nosotros observamos, en realidad está un poquito, va a estar un poquito pasadito, porque el crecimiento comenzó acá, real, acá. Cuando nosotros visualizamos, ya está, declaramos el día 1 y decimos el día 15, pero en realidad si comenzó acá el crecimiento, quiere decir que este día, esta luna acá, va a estar como que tiende a pasarse un poco, porque es digamos así, la astronómica empezó a crecer un poco más. Entonces podría ser que hay un día allí, por esta incertidumbre justamente, que hay un día que puede estar un mes puede pasar que este esté un poquito pasadita el día 15. Por eso que el día 15 no nos sirve para referenciarnos, porque por ahí uno dice, estuvo nublado, y bueno, miremos cómo está el 15. Es un error ese. Yo he cometido ese error, por eso les digo, es un error. Porque el día 15 depende de esto, cómo no comenzó acá, si es el día pasado, si es el mes completo o no es completo, a eso me refiero. Entonces no nos sirve el día 15 para referenciarnos y para decir estamos bien o no. Es como, digamos, es como una pauta, sí, es como una pauta. Sí, Maranela. Si ese día, por eso que es tan importante, muy buena pregunta. Que es muy importante que estemos haciendo ese ejercicio de conteo, de visualización justamente. ¿Por qué? Nosotros la luna anterior la visualizábamos, cotejábamos, no tuvimos dudas, estaba despejado, todos miramos, empezó a verse apenita, pero se empezó a ver, empezamos la cuenta. 1, 2, 3, ese día justamente nublado, supuestamente es día 29, está nublado. Entonces, como incertidumbre pasa al otro día, pero si ese día nublado era el día 30, porque no se había visualizado el 29, se declara así ese día, a pesar que está nublado, se declara que es luna nueva, porque no va a ser un día de 31, o sea, no va a ser un ciclo de 31. Entonces, por eso depende de las circunstancias. Por eso que es importante el tema que estemos haciendo ese ejercicio que el Señor nos ha dicho, justamente, que visualicemos. Si Él dejó los astros, es para que visualicemos, no para que estén ahí digamos, no quiero usar la palabra de adorno, no es eso, ¿no? O sea, realmente están allí justamente y para señalarnos las fiestas, justamente. Sí, la luna también, es más, fíjate, qué bueno lo que dice Jesús. ¿Quiénes utilizan esta luna? Más que los paganos, porque los paganos siguen a otras cosas de idolatría. Por eso dicen noche de brujas, justamente. Porque los cultos satánicos tienen como referencia esta luna, copia. El adversario de las almas es un copión, porque no es creador, es copia. Copia todo. Copió la luna. Nosotros seguimos, o el Eterno instruyó el seguimiento de la luna, cuando comienza, ellos siguen acá. Pero también nos siguen, o sea, hace la referencia. No son unos onzos, pero siguen esta luna. Y no pasa nada, porque es 15, supuestamente ya empezaste la cuenta. Ya venías contando. Claro, ya venís con... Por eso es que... No, es importante, esto justamente es bueno esto que sepamos estas dudas, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, y el tema cuál es que hagamos el ejercicio. A mí me costó bastante tiempo, bueno, y gracias al Eterno que ya llevamos más de un año haciendo este ejercicio de mes a mes visualizar. ¿Y qué hacemos? Nos convocamos siempre, bueno, mientras es verano, nos convocamos al parque, un lugar amplio, un lugar de una manera espacioso, donde tenemos ya la referencia con unos de dónde estaría ubicada la luna, con estos programas que, bueno, en este caso estamos usando uno que se llama Stellarium, que es gratuito, no estamos trucando, para que por la duda lo digo, porque hay otros que son pagos. Stellarium es gratis, lo pueden bajar, y nos da con exactitud dónde estaría ubicada la luna. Entonces, está bien, y también nos dice, y le pega, anda, pero te digo, a la milésima, anda de 10, pero igual es como una referencia. Vamos y cotejamos, ese es lo importante, vamos y cotejamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabemos que para este tiempo, para ese día hay luna nueva, vamos, lo cotejamos, lo declaramos, es decir, ya no tenemos duda porque lo hemos visto más de 2 testigos. Entonces, eso es lo importante. Entonces llegamos a una fecha especial, como este caso de Pesach, que es muy importante, o llegaremos cuando venga
o sea, sería Yom Teruah, cuando venga ese día de la trompeta, que el primero de Tisre, el séptimo mes, otra fecha muy importante, todas son importantes, lógico, pero esas marcan acontecimientos que van a dar trascendencia, sobre todo el 10 de Tisre de un año, que vamos quizás a llegar a ese punto, donde se va a marcar un jubileo 120. Entonces, qué importante va a ser que visualicemos esa fecha, esa luna nueva, con precisión, para que sepamos, ¿no es cierto? Para que sepamos justamente lo que está pasando y que no lo rijamos. En este caso tenemos, bueno, vamos a avanzar un poquito más, vamos a avanzar un poco más con los calendarios. Fíjense que acá me faltó agregar un calendario más. Acá he puesto comparación de calendario, ¿no es cierto? Un calendario hebreo en base a la luna, ¿no es cierto? Donde vemos el desarrollo directamente de la luna de 29 días y medio, y un poquito más es, ¿no? Pero hay unas horas más, pero es 29 días y medio. El año de 300 justamente, bueno, depende de cómo se dé, y de 12 o 13 meses justamente. ¿Por qué este tema de 12 o 13 meses? Y por lo que decimos, si un día justamente no es Abib la cebada, un año, perdón, no es Abib la cebada, ¿qué se declara? Un mes 13, un mes segundo Adar justamente. Entonces puede ser de 12 o de 13. Sin embargo, el solar, acá el gregoriano, ustedes saben que, digamos, hubo un papa, primero Juliano fue un papa justamente, papa, bueno, desarrolló un papa, no, perdón, no fue un papa, sí, le dio la directiva a un papa, pero el nombre no lleva a Juliano por un papa que se llamó Julio, sino por Julio César, justamente. Pero se llamó Juliano, ese primer papa, que lo desarrolló, sí, digamos, alguien conocedor del tema, y después pasó a ser al papa Gregorio, eso sí, el gregoriano que corrigió el Juliano, y es una base del sol. Por eso acá sí tenemos meses de 30 o 31, en los días de 365 o 366, y 12 meses. Aquí sí son 12 meses. Acá no, ellos hacen la corrección por otro lado. El gregoriano. Esta es la base del calendario normal que nosotros tenemos para transitar, digamos, de negocios, o que se rige justamente el occidente, o todo lo que de alguna manera nos regimos para trabajo y para muchas cosas. Pero acá hay que agregar otro calendario más. A ver si alguien, por lo que estuve diciendo recién, ya van a saber. Sí. En el calendario civil, en el civil, no. En el civil no lo agrega. No lo agrega. Ya lo vamos a ver acá también. Está puesto acá. No lo agrega. Lo que sí, justamente, es importante que sepamos y que acá hoy día tenemos vigente 3 calendarios. A pesar que el hebreo, el gregoriano y el calvá. Exactamente. El calvá, ¿qué es lo que es? Es un calendario con el cual se está rigiendo la comunidad ortodoxa, podríamos decir una gran mayoría de las comunidades mesiánicas también se están rigiendo por el calvá. Acá ya después lo voy a modificar, lo voy a agregar un calendario más, que es un calendario también calculado. El calvá es un calendario calculado, ni más ni menos. Es muy parecido a lo que estamos usando como el Stellarium, que nos da las pautas de cuándo se va armando. En definitiva, termina siendo un calendario de hombre también. Yo, no quiero ser irreverente con nuestros hermanos judíos, porque yo los respeto 100%, y realmente no es palabra de irreverencia, sino simplemente saber de que ese calendario es un calendario calculado. Entonces, quien se está rigiendo por ese calendario y declarando, como fue este año, este mes justamente, un 1 de Aviv, 2 días antes de lo que el Señor estableció, están cometiendo un serio error. Un serio error. Por tradición. Porque ellos se rigen por tradición. Y aquellos que se suman conociendo justamente a usar el calvá, pues doble tema, porque se sabe muy bien que nosotros tenemos que regirnos por el que el Señor estableció y como los medios que Él estableció, no por un calendario que termina siendo también calculado. Por eso es importante saber que el calvá, a pesar que nos guía y es muy útil, pero ellos establecen ya cuáles son los meses de segundo Adar, se establecen cuáles son los días primeros, porque un calendario que ya tiene mucho tiempo atrás, los medios de cálculo que tenían, por eso realmente los que lo hicieron es para, como se dice, sacarse el sombrero, porque en el tiempo que lo hicieron, muy sabios, muy sabios, porque es más, le pegan casi siempre, les digo, no es que ahora se desvió,
¿no? Pero le van pegando casi siempre. O sea que realmente ahora los cálculos que se pueden hacer con los programas que tenemos es a la milésima. ¿Por qué? Porque la ciencia aumentó. ¿Qué le suena a eso justamente? En aquellos tiempos cuando Él vendría, la ciencia aumentaría. Y realmente la ciencia hoy día le pega a la milésima. Los programas estos que tenemos hoy día, pero justo. Se simula justamente cuando se va a ver la luna, como el ambiente, el clima, o sea, todas esas cosas, y está justo. Por eso nosotros sabíamos, de alguna manera tenemos que corroborarlo, pero sabíamos que no iba a ser ese lunes, por dos motivos. Por una, porque ya veníamos haciendo la cuenta anterior, ya lo sabíamos que no podía ser. El segundo testigo era justamente estos programas. Sabíamos que se iba a visualizar 2 días después. Bueno, todo eso lo sabíamos justamente gracias a lo que la ciencia nos da hoy día. Bien, y porque estamos siguiendo la instrucción. Acá un poco está lo que decía el calendario justamente de 12 meses que tenemos acá, comienza en Aviv y termina en Adar. Realmente este segundo Adar que habría que agregar acá es cuando no está la cebada madura en Israel, justamente. Es lo que habría que calcular. Acá tenemos los 12 meses que giran en torno al desarrollo del calendario común, ¿no? Entonces tenemos un mes religioso justamente que comienza con Aviv y el cambio se hace justamente en el calendario civil en el mes de Tisri. ¿Cuál es el tema? Que se cambió a partir de la salida de Egipto, el mes ese que era séptimo pasó a ser primero, porque si será para ustedes este mes Aviv el primero de los meses. Y ahí está un poco la diferencia. Esto lo voy comentando para que lo vayan sabiendo, no es para que vayan sabiendo que hay 2 calendarios que se rigen. Por eso que por ahí encontramos más adelante que una comunidad justamente ortodoxa viene y celebra Rosh Hashanah, justamente en primero de Tisri, justamente acá, cuando el Señor bíblicamente dice que este sería para ustedes el primero de los meses, allí en claro que comenzamos ahora, este mes que comenzamos ahora. O sea que celebramos justamente primero de año, ahora, hace ya 15 días atrás. En realidad, o 17 días atrás. Entonces, eso es importante que sepamos, que el Señor bíblicamente ya nos instruyó determinadas pautas. Algunos por tradición o por otras cosas van siguiendo, van cambiando algunas cosas. Y eso no queda exento también, digamos, nuestros hermanos ortodoxos, que de ellos aprendemos mucho, pero también tenemos que ir, como quien dice, puliendo algunas cosas para que no caigamos en el error que muchos caen de seguir costumbres justamente. Bien. El calendario gregoriano sabemos que tiene este desarrollo, comienza en enero, termina en diciembre. Este es el desarrollo que para compararlo, ¿no es cierto? Entonces, el calendario hebreo no es igual que el gregoriano. Sepan que muchos dicen, es lo mismo, pero cambia, digamos, vos seguís al sol, vosotros seguimos, vos seguís a la luna, nosotros seguimos al sol. No es que sigamos, tenemos la referencia, pero no es igual. O sea, el Señor, justamente, por ejemplo, ayer... cuando nació Mijael, ¿no? Él nació en un tiempo, él va a tener dos fechas, digamos así, de nacimiento de Mijael. La oficial, que no sé qué fecha cayó en 20 algo de 27 será de marzo, ¿no es cierto? Y la bíblica, un 15 de Av. Entonces, Mijael o sus padres lo instruirán a que su cumpleaños va a ser cada año el 15 de Aviv, que se va a ir corriendo, no va a coincidir siempre el 27 de marzo. O sea, es interesante esto, ¿no? O sea, tendrán que decidir cuál van a hacer, ¿no? Creo que nosotros lo vamos a motivar a que sigamos, a que sí. No necesariamente, no necesariamente. No. Acuérdate que es un ciclo que se acomoda. Los tiempos de la maduración no tienen que ver con el tiempo de la rotación de la luna. No. Sí se da un corrimiento. No sé si fue el año pasado o no me acuerdo. Sinceramente tendría que verlo, no me acuerdo. Pero no necesariamente tiene que ser el año pasado. No es que sea un año sí, un año no. No es así. Se da un ciclo cada 13 años en realidad. O sea, cada 13 años hay 7 veces que se repite, que se da un segundo edad. Ese es el ciclo. No es necesariamente. Lo que hace el Calúa justamente es, lo estipula. Y lo estipula bajo un precepto, es todo un tema que no lo entiendo sinceramente. Es todo, lo entendí en una oportunidad, pero no me acuerdo para explicárselo. O sea, ellos hacen para que realmente no caigan las festividades en determinadas fechas, y de esa manera toman esos 7 años, de esos 13, lo toman justamente específicamente los años, ya los definen. No cuando sea la misma dura, sino lo definen. Tiene que ver con eso, para que no caigan las fechas de determinados momentos que no son buenos que caigan. Por eso lo toman así.
pero es medio, medio complicadito, justamente. Bueno, entonces decimos que el hebreo no es igual que el gregoriano, y vamos a ver algunas cositas acá justamente. Fijémonos, algunas incongruencias que vamos a encontrar. Justamente Aviv, o el 14 de Aviv, que es Pascua realmente, porque 15 realmente es el primer día de Hadmatzah, no es Pascua, ¿no? Muchas veces se dice sí es Pascua, pero realmente la Pascua es el 14 justamente, ese es la Pascua básicamente, que puede caer en marzo o en abril, pero la Pascua ¿cuándo es? El 14 de Aviv, esa es la Pascua. En cambio, en el gregoriano ¿cuándo cae? En marzo o en abril. Hay veces, este año coincidimos con los con los cristianos y con la iglesia romana, es lo mismo. Yo siempre digo, es una sucursal de Roma, pero es lo mismo. Ellos hoy día, este año coincidimos, pero el anteaño nos corrimos un mes. Un mes. O sea, que en vez de caer acá en marzo, cayó en abril. Justamente por este tema que estamos hablando. Entonces, la incongruencia de Pascua, qué importancia que es Pascua o no es importante Pascua. O sea, lógicamente que no tienen la culpa digamos, los católicos en sí, las personas, sino el sistema, ¿no? Ya viene, o sea, justamente, exactamente, viene ya de todo lo que, no es largo para hablar, pero todo el sistema que se armó en su tiempo justamente, que no, la intención justamente fue esa, como dice acá el hermano Pedro, que realmente no hubiera algo que tenga que ver con lo que el Señor reveló a través de los hebreos, digamos concretamente, y que tiene que ver con un carácter antisemita y bla, bla, todo lo que conocemos y todo lo que se arma posterior, ¿no? Pero realmente la incongruencia de Pascua es para el calendario gregoriano, para nuestro calendario hebreo no lo hay, ¿no es cierto? Bien. Así tenemos otra cosa, al revés también se da, es decir, el hombre estableció el 4 de julio la independencia de Estados Unidos, o acá tendrá que haber puesto el 9 de julio para nosotros en Argentina, ¿no? Entonces, para el calendario hebreo, ese 4 de julio puede caer en Sivan o en Tammuz. Bueno, en realidad tenemos que decir en los otros nombres, pero bueno, puede caer en dos fechas distintas del calendario hebreo. Es por este tema del corrimiento que estamos hablando. Entonces ahí tenemos incongruencias que estamos hablando. Bien, vamos a ver entonces, cuando vean esto, realmente se van a caer, están sentados, así que no hay problema, no se van a caer. Fijémonos, hablando de incongruencia. El 9 de Ab, ¿les va sonando el 9 de Ab? Los que más o menos seguimos el calendario hebreo y estamos acostumbrados a seguir, nos suena el 9 de Ab. Fíjense qué aconteció el 9 de Ab de un año 587 antes de la era de Cristo. Fue destruido el primer templo de Jerusalén. El 9 de Ab del año 587. Y, oh, qué casualidad, en el año 70 de la era cristiana, el emperador Tito con sus secuaces destruyen el segundo templo. ¿Cuándo? El 9 de Ab. ¿Coincidencia o consecuencia? Realmente, cuando uno dice, pero ¿cómo? O sea, los romanos lo hicieron adrede. O sea, ellos dijeron, vamos siguiendo a ver, el emperador Tito se imagina con todo su ejército y toda su pompa. Vamos a entrar hoy día, que era el día 8 de Ab. No, vamos a entrar mañana para así coincide con el otro. ¿Se imaginan que eso lo hicieron así? Evidentemente no tienen ni idea, es más, ellos seguían otro calendario, ya estaban siguiendo, ya se regían por ese calendario justamente. Pero fíjense, 587 más 70 son 600 y algo de años de diferencia que tenemos entre uno y otro. En el año 587, 9 de Ab, se destruye el primer templo. En el año 70, bueno, en este caso fue cuando, ¿se acuerdan? Cuando ingresó ahí Nabucodonosor con todo, bueno, también otro imperio secuaz también como el romano, de alguna manera. Y en el año 70, en el 9 de Ab, segundo templo. ¡Wow! Ya hasta ahí decimos, esto es tremendo. Pero no queda aquí. Fíjense, en el año 1290, un 9 de Ab, todos los judíos fueron expulsados de Inglaterra. Un 9 de Ab, o sea, venimos, destrucción, expulsión. ¿Qué pasó allí? ¿Lo eligieron también los ingleses? ¿Eligieron ese día 9 de Ab? Es cumplimiento divino, no hay otra forma de explicarlo. En el año 1290 de la era cristiana. En el año 1492, acá sí le suena, acá sí, acá no hace falta que les diga qué pasó.
Si yo tapara esto, lo iba a tapar, pero después, bueno. Todos los judíos fueron expulsados de España, obligándolos a huir a América. Colón y con todos los judíos arriba de las barcas. La expulsión, el decreto. ¿Han leído el decreto de expulsión? Por ahí lo tengo, si algún día lo vamos a leer con detalle. Tremendo. La revelación que hay allí. ¿Quiénes venían justamente con Colón? Que sale el mismo día del decreto justamente de expulsión de los judíos de España. ¿Y cuándo fue? Un 9 de Av del año 1492, del calendario hebreo. Si esto otro lo pasamos al calendario gregoriano, nos van a encontrar que no tiene nada que ver con nada, o sea, decir, no hay relación de nada, no hay nada de relación. La única relación es cuando nos regimos justamente con el calendario que el Señor nos dejó para seguir los tiempos. También hubo aquel que quiso cambiar los tiempos, y lo recalco, quiso cambiar los tiempos y la ley. Sabemos muy bien que el Imperio Romano quiso cambiar los tiempos, con todo el calendario que él gestionó, digamos así, y la ley. Empezando por el Shabbat, por ejemplo, ya cambió el sábado por el domingo. Vino justo en Daniel, lo dice claramente, vendrá aquel que en ese tiempo intentará cambiar los tiempos y la ley. Bien, 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, en un 9 de Av. También, en un 9 de Av de 1942, Hitler inicia el exterminio de los judíos en un 9 de Av también. Wow, ¿no? No se quedan con la boca abierta como diciendo, si empezamos por acá y dijimos, miren las diferencias que hay, y seguimos las diferencias de años, y ocurre, y sigue dándose un calendario de guía, y cuando vayamos avanzando un poco más adelante se van a dar cuenta que no cabe duda qué calendario tenemos que seguir para que estemos atentos. O sea, si nosotros, está bien, lógicamente que por ahí tenemos los dos calendarios, como en el caso de acá tenemos los dos calendarios porque, bueno, anotamos fechas que están, muchas cosas las tenemos, pero que no falte justamente, por eso yo hoy día les estaba diciendo, estoy por encargar justamente, ayer o esta semana les decía, estoy por encargar el nuevo calendario de Michael Rood para este año, donde realmente el año pasado nos sirvió muchísimo porque se pegó a todas a todos, no hubo ningún, además él en ese calendario plasma, no él, sino el ministerio justamente de la cebada madura que se llama, de la BIP, plasman las alternativas también. O sea, no es que sea un calendario así calculado, porque en definitiva termina siendo calculado, pero corregido o cotejado, porque te da las pautas justamente de que cuando no se dé esta luna tenés esta otra fecha. O sea, está bueno. Y bueno, este año voy a ver si encargo algunos más, si me dicen si alguno quiere algún calendario más, encargado, bueno, eso no tiene que mandar mi hija de Estados Unidos, así que bueno, ese es para tenerlo después, ¿no? Bien, ¿se dan cuenta entonces qué importante que es tener referencia de este tema, de la importancia del calendario hebreo? No es decir, qué sé yo, ustedes por esto, es la manera, es para regir los tiempos, es para que estemos atentos realmente, para que tengamos referencia justamente. Bueno, Levítico 23, ¿qué dice Levítico 23? El Señor le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, Yahweh, las establecí. Acá en esta versión, nueva versión internacional, habla de fiestas, ¿no es cierto? Si ponemos la textual que dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, los Bené Israel y diles, estas son las solemnidades, acá ya se acerca más a lo que debe ser, solemnidades de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones, Mikra Kadosh. Estos son mis tiempos señalados. Realmente acá se pegó bastante mejor, a mi entender, de todo esto. Y la de Diego Ascunce también, realmente muy linda traducción, dice, dile a los hijos de Israel. O sea, ¿quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus de Israel. No son los que de alguna reemplazan a Israel. No, las 12 tribus de Israel, dice, dile. No son los judíos, ojo. Por eso lo estoy aclarando acá. No es que esto no es para los judíos. Los judíos es una de las 12 tribus. Es para las 12 tribus de Israel. Los tiempos designados de Yahweh que proclamarán como convocación Kadoshim. Son mis tiempos designados. Esto de tiempos designados, realmente cuando ya vamos a ver la traducción del hebreo, justamente de Moab, o Moab, realmente, van a ver que es
es la justa, es la precisa justamente. Nosotros estamos acostumbrados a decir fiestas. Decimos las fiestas de Yahweh, es más, yo me lo traduce como las fiestas de Yahweh, y nos hemos apegado un poco al tema de las fiestas de Yahweh. Pero en realidad tendríamos que ir corrigiendo, como cuando empezamos a corregir, ¿se acuerdan? Fe. Dijeron, tomen este ejercicio, cada vez que encuentren la escritura, fe, pónganle emuná. Como sabemos qué significa emuná, creer, confiar, obedecer, fidelidad a su palabra, cada vez que leamos fe, emuná, vamos a entender de que se trata de que texto habla distinto. Acá pasa más o menos lo mismo justamente, son tiempos designados. No son fiestas, son tiempos designados, son citas que él estableció justamente. Entonces esto es importante saber que no son, más allá que termina siendo algunas de regocijo, hay otras que no son totalmente de regocijo, son de retrospección, como Yom Kippur, ¿no es cierto? Entonces no todas son fiestas, pero sí son tiempos designados. Eso es lo que son solemnidades, también podríamos decir. Y terminarán y se proclamarán convocaciones santas convocaciones, Mikra, que es Mikra Kadosh, o Mikra Kadoshim. Bien, esto es importante justamente que lo fuéramos viendo. Fíjense que la palabra Moad del Strong, ¿saben lo que es Strong? Lo comento acá para que algunos que no lo ubicas, creo que es Strong. Bueno, hubo una persona que se llamó un apellido Strong, que se tomó el trabajo de ordenar. Fíjense, esta palabra de Moad tenía la ubicación 4150, no sé cuántas palabras hay, no sé si se acuerda, alguien se acuerda, no sé cuántas palabras ordenadas hay en el hebreo. Pero bueno, clasificó todas las palabras justamente del hebreo y les dio, usó una tipología, o sea, usó un léxico justamente para designarlo. Y lo que encontramos acá, bueno, en Del Strong lo vemos justamente, bueno, acá está escrito de esta manera, Moad, o de esta, Moed, justamente. El femenino sería Moadá. Bueno, acá habla de dónde viene, propiamente nombramiento, designación, por ejemplo, tiempo fijo o temporada, específicamente festival, convencionalmente año, por implicación asamblea, debido a que se reúnen con un propósito definido, técnicamente congregación, por extensión lugar de reunión, también señal, por ser determinada de antemano, congregar, consejo, determinar, estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plaza. Bueno, entonces son todas acepciones. Solemnidad, testimonio, tiempo, ¿ves? Entonces nos damos cuenta, esto es del léxico justamente que sacamos del Strong, no es ni más ni menos, para saber la palabra que está usada como fiesta ahí en esas traducciones, que es Moad o Moed justamente. Entonces, ¿cómo definimos Moad? Es un tiempo designado para convocación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué estamos participando mañana? O una convocación santa, termina siendo la Mikra Kadosh. Pero es un tiempo designado justamente que el Señor, no otro, nos convoca para este día de los primeros frutos, como sería mañana, justamente el día posterior, justamente al Shabbat semanal. Si no da tiempo, vamos a leer un poco de esto que se hace mañana en cuanto a frutos o primeros frutos justamente. Bien, vemos del paleo hebreo. ¿Se acuerdan cuando hemos transitado por el paleo hebreo? Hacía un tiempito que no usábamos el paleo hebreo. Y qué lindo, ¿no? Cuando nos reveló, ¿se acuerdan cuando revelábamos la palabra de Dios? Elohim, qué precioso. Tantas palabras, el Rúa, bueno, todas las que fuimos viendo cómo se manifestaban. ¿Saben qué es lo que es paleohebreo? Bien, justamente es esa simbología que se usó en un principio, nos dice justamente, digamos, Moad, las dos raíces. ¿Se acuerdan que paleohebreo son dos raíces nada más justamente? Y estaría formada por la Ajim justamente y la Dalet. Entonces, esta justamente, Ajim es un ojo, y Dalet es una puerta. Acá está una puerta digamos, de la carpa donde ellos habitaban, y un ojo. Entonces es, digamos, quien mira por la puerta, por decirlo así de alguna manera. O sea que la Moed, fíjense qué interesante. Podríamos decir que las Moadín, las fiestas, yo siempre digo, aquel que quiere empezar a caminar, siempre le digo, léete este libro, que puede tener sus cosas, sus diferencias, pero en sí, ¿cuál es? Las fiestas solemnes. Este es el caso de Dishumi. ¿Por qué? Porque es esto. Es aquel que mira por la puerta, nos abre el entendimiento de que esas festividades, o esas solemnidades, o esas moed que estaban en el Levítico 23, no eran justamente porque sí un detalle histórico de lo que venían haciendo por instrucción divina justamente el pueblo hebreo, sino que nos da, es más, se suma
a todo lo que fue y lo que pasó el pueblo hebreo, se suma a lo que el Yeshua mismo va a redimir a la humanidad y redime al hombre. Es toda la redención que va ocurriendo de la humanidad y del hombre. Habla de la redención a través de Yeshua, completamente, desde el principio hasta el final. Comienza con Pesach, ya lo vemos, liberación, libertad del pueblo hebreo, pero también libertad de la esclavitud nuestra a través del Masías Yeshua, de la esclavitud del pecado. Y así podemos seguir con cada festividad. Es hermoso realmente. Entonces nos abre la puerta, o miramos, o el ojo que mira por la puerta hacia afuera, hacia el entendimiento divino de lo que Él nos da. Es podríamos decir, es una llave que abre una puerta, justamente. Por ahí algunos decían, justamente, me abrió la puerta, me abrió el entendimiento, me abrió justamente, ¿por qué? Porque nos dan pauta. Por eso yo siempre les marco a aquellos que quieren empezar, que busquen, que entiendan, que comprendan lo que son las moed. Eso es clave en todo este proceso, ¿no? Bien, va a tiempo designado para convocación. Entonces, tiempos designados para convocación de Mashiach con Israel. O sea, eso es lo que se trata, convocación de Mashiach, el ungido con Israel, dirigidos al cumplimiento de los requisitos para redimirlos del pecado. O sea, ¿entienden? Son tiempos designados, pero de convocación de Mashiach con Israel, dirigido al cumplimiento de los requisitos para redimir. O sea, no es que no haya requisitos, porque muchas veces es gratis. Está bien. De alguna manera, el mediador, el enviado, el Shiloh, Yeshua, que es nuestro Goel, ya está el sacrificio hecho. Pero nosotros tenemos que tener requisitos, tenemos que transitar, ¿no es cierto?, bajo lo que Él nos dejó. Eso es importante. No se trata de que Cristo ya nos salvó, como decimos, ya está, todo bien, anda, sigue haciendo tu vida. Lo típico que conocemos justamente, lo que hemos transitado por algunos de los sistemas religiosos que están vigentes hoy día. Entonces sabemos muy bien que eso no se trata justamente, se trata de cumplir requisitos porque Él ya nos redimió, pero para que nos libre del pecado. Acá tenemos, bueno, un resumen de las fiestas, justamente Pascua el 14 de Aviv, que puede caer en marzo o abril, Panes sin levadura, que comenzó este miércoles pasado, 15, que hemos decretado, hasta el 21, el próximo miércoles de la semana próxima, ¿no? O cuarto día de la semana. Después tenemos el día de las primicias, mañana, el día después del Shabbat semanal, que ahí justamente algo mencionó el hermano Jesús al principio. En esta semana ya pasamos por un Shabbat. ¿Saben cuándo? El jueves, exactamente. Que fue el 15 de Aviv, que fue un Shabbatón. O sea, un Shabbat grande, si lo queremos llamar así, porque es un Shabbat que se celebra y que tiene el carácter, porque Shabbat, a lo mejor uno entiende que Shabbat es por sábado, pero no es Shabbat, no es sábado. Exactamente, así es, justamente. El octavo que va a ser justamente el próximo. Entonces sabemos muy bien que no es justamente, perdón, primero y el séptimo, no el octavo. En este caso el séptimo. El octavo es para Tisri, para el octavo y gran día. Ese está con él. O sea, el día que se celebra la instrucción, léela, es del primer día, apartarás Mikra Kadosh, y por 7 días, y convocarás al séptimo día Mikra Kadosh, también el séptimo día. Es así. Sí, también, eso que estamos diciendo, el último día también es un Shabbat, también es un Shabbat, es un día solemne. Es el día jueves, comienza el miércoles en la noche. Sí, también, exactamente. Comienza el miércoles en la noche, realmente. Este tema de que es un Shabbat entre semanas fue lo que trajo grande confusión. Algunos sabiendo ya los cambiaron por una circunstancia, pero otros por desconocimiento decretan que hoy día viernes, que ayer día viernes se fue el día ese de preparación, ¿no es cierto?, de que justamente previo al Shabbat, cuando Cristo justamente, cuando Yeshua en ese día que fue el 14 de Av fue muerto, fue puesto en el madero y su cuerpo sacado antes de que comenzara el día solemne, el día de preparación, justamente ese miércoles al atardecer o después, ya antes que llegara para ellos el 6 de la tarde, ¿no es cierto?, y que comenzara un nuevo día, un día solemne, no tiene que estar el cuerpo allí colgado. Es más, los cuerpos a veces demoran
hasta una semana, o 2 o 3 días, depende de la persona, en morirse colgado, ¿no es cierto? Y por eso que los soldados romanos tenían que ir apresurados antes de que llegase el día solemne, el Shabbat, el Shabbatón, este que estamos hablando, el 15 de abril de ese año 30, cuando ocurrió la muerte y resurrección de Yeshua. Ese día, justamente, ¿qué aconteció? Que tenían que quebrarle las piernas, supuestamente también se la tenían que quebrar al Masías, Yeshua. Se la quebraron a los otros dos que estaban a su lado. ¿Ah? Tenían que morir para bajarlo de la tumba, de la cruz. Entonces tenían que quebrarle las piernas. Al quebrar las piernas se morían ahogados, asfixiados, mejor dicho, porque ya no tenían cómo sostenerse. Entonces ahí nomás, a los minutos nomás, quedaban sin asfixiados y morían. Cuando llegan a Yeshua, no le quieren porque ven que ya está muerto. Cumplimiento profético. No se le debía quebrar los huesos al Cordero Pascual. Entonces Yeshua cumplió también ese detalle. Tenía que ser así, ya estaba muerto. Para confirmar tenemos el tema de la lanza en su costado, sale agua, sale sangre justamente, los dos símbolos justamente. Entonces sabemos precisamente que ese día que empezaba a acontecer ese atardecer era un Shabbat. Entonces si era un Shabbat, justamente creyeron que era el sábado semanal, porque creían que era como el día de reposo que venía, pero el día de reposo también es el 15 de abril. Por eso que Yeshua muere en un miércoles al atardecer, justamente. Y si ahí contamos perfectamente los 3 días y 3 noches, como estaría en el gran pez justamente de la profecía, no, digamos, sí está bien, como en el gran pez estuvo esa persona que dice justamente que 3 días y esta noche estaría justamente el Mesías dentro de la tierra, justamente. Y así se cumple. El viernes usted cuenta y no se puede cumplir ni ahí, evidentemente. ¿Y resucita cuándo? En un atardecer del sábado. O sea, en Shabbat, y sí, en Shabbat, justamente. Porque si no nos pasamos por horas, ¿no es cierto? Lo que sí, cuando lo ven, ya inclusive, recogiendo las gavillas, que eran los primeros en resurrección, justamente, junto con él. Él es el primero en la resurrección, lo que viene ahora, justamente, primicias. Él es la primicia del Padre, justamente, el primero en la resurrección. Él tomó consigo de aquellos que también que habían muerto, aquellos Kadoshim, no cualquiera, justamente, porque ahí cerca era donde enterraban a los profetas, justamente. Él tomó a esas primeras gavillas, justamente, y sube al Padre y las presenta, y después vuelve otra vez, ¿no es cierto? Por eso que cuando la mujer antes de subir le dice, no me toques, todavía mujer. Él va, sube y regresa, justamente, y permanece 40 días más, también con ellos. Sí, sí. A ver el cuerpo Mesías. El sábado en la noche no pueden salir, no salen porque están en Shabbat. Entonces, ¿qué hace? Van al otro día que ya no es Shabbat. Lógico, si ya él resucitó el otro día no está. Y de ahí la mala equivocación que supuestamente resucitó el domingo. Mala interpretación o qué sé yo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. Va María a la tumba, que dice en la traducción Reina Valera, dice, y habiendo ya resucitado, lo que se encontró María, no dice que en ese momento resucitó, dice ya había resucitado, que ya había resucitado antes, dice. Habiendo ya resucitado, en las 3 versiones que no son la Reina Valera, está clarísimo que dice ya habiendo resucitado. Sí, no dice que no resucitó, no dice que resucitó en ese momento, ya había resucitado antes. La misma traducción lo dice, o sea, no es que se esté inventando algo, lo dice. La única que interpreta para la confusión es la Reina Valera, lamentablemente la más popular. Se interpreta para de todas maneras, del griego tampoco hay las comas. Si uno lee de corrido, justamente como fue traducido del griego, al no haber coma, también se interpretaría bien la Reina Valera. Habiendo pues resucitado temprano por la mañana, María Magdalena y la otra María llegan, o sea, tampoco sería, lo que pasa es que al poner la coma, ahí sí aparece la mala intención de poner una coma en un lugar que le haces decir otra cosa. Ese es el tema. Porque inclusive podría tomarse que hasta la traducción podría estar bien,
digamos entre comillas, pero las otras versiones que no son la Reina Valera están mucho mejor traducidas y no queda para duda justamente de que él ya había resucitado. Las mujeres que se previeron, ¿cuándo podían comprar el ungüento para ungir al Mesías? Si él está puesto en la sepultura un miércoles al atardecer, ya comenzando un día Shabbat, ¿no es cierto? Shabbat, lógicamente, no podían hacer nada. Eso estamos hablando de un jueves. Y nadie sale, o sea, no pueden comprar los mercados. Allá era el mercado, es como si fuera acá el mercado, acá el cooperativo de Godoy Cruz, y vas a comprar las cosas. Bueno, algo parecido se veía en esos tiempos. Eran los mercados. ¿Quién iba a estar en el mercado? O sea, no podían estar, no había mercado. No podían ir a comprar, aunque quisieran decir, bueno, transgredieron y fueron a comprar, porque eran cristianos y fueron a comprar. No, o sea, no compraron en Shabbat, me quiero decir. No, no había dónde comprar. No había quien le vendiera, o sea, es imposible, el jueves no pudieron comprar. El día que pudieron comprar justamente y preparar, que llevaba un proceso, eso justamente fue el día viernes. Y encima cortito, porque el viernes sí era un día de preparación. El viernes es el día que se llama así, el día de preparación, que tienen que hacer el doble para el Shabbat. Hacerse todo justamente el doble, y justamente ese día viernes es donde ellas prepararon, además del Shabbat, el ungüento para ungir al Mesías. Llega el sábado, al comenzar el viernes al atardecer, a las 6 de la tarde, se lo digo por experiencia, uno quiere conseguir un taxi a las 5 de la tarde en Israel y no lo vas a conseguir. Así que apresurate antes, porque si no te quedas medio como a pata, dijéramos. O sea que realmente a las 6 de la tarde, aún hoy día, o sea, le estoy hablando, en ese tiempo también, ya todo cesaba, comenzaba. Y podríamos tomar realmente ese que nos cuesta, porque seguimos realmente y llegamos así hasta la última estrella. Pero bueno, está bien. Es bueno, o sea, no es que sea así necesario, pero sería bueno justamente incorporarlo esa forma de tomar el comienzo del Shabbat, ¿no? Bueno, el viernes a las 3 ya estaba, el Shabbat no hacían nada, entonces ¿qué hicieron? Terminaron el Shabbat, dijeron mañana nos juntamos, María Magdalena, la otra María, y vamos tempranito, y fueron bien temprano, dice que aún de noche fueron a la sepultura para ungir al cuerpo. Cuando llegan, ya no estaba, y se aparece el ángel, mujer que buscan aquí, bueno, todo el relato que conocemos, y realmente sabemos muy bien que todo esto que es tan sencillo, no, realmente, si lo seguimos con el calendario hebreo, justamente no vamos a tener problema. Él cumple la fiesta, él cumple justamente Pesaj, él cumple Hamás estando en la sepultura, estando bajo tierra en esa tumba de Arimatea, él cumple justamente la resurrección en Shabbat, él cumple justamente esta primicia, él es la primicia, él lleva este tema de que él lleva las primicias, y lo dice la Escritura, dice que vieron los que resucitaron, esos justos Sadik los vieron, hay digamos, está el relato que los vieron, entonces dice que él lleva esa gavilla que se empieza a contar a partir de ese día de mañana justamente. El año pasado tomamos granos no me acuerdo, un grano justamente para contar por día, el trigo fue, para contarlo, para llevar la cuenta todos los días, ¿no? Como un ejercicio, no es que para los 50, ¿no? Ajá, para llevar la cuenta, ¿no? Yo, bueno, soy sincero, la perdí la cuenta, pero bueno. Pero algunos lo siguieron, ustedes lo siguieron. Yo sé que ustedes lo siguieron perfecto, sí. Digamos, es un ejercicio lindo, es seguirlo, ¿no? De alguna manera, también, estaba en mudanza, cierto. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí, también tenían que salir ligeritos del lugar. Bien, entonces nos damos cuenta de que todo tiene un propósito, y él cumplió también esa fiesta o esa modín, esa celebración, como decimos, esas convocaciones del Señor, él mismo, siendo él, digamos, la cumplió él mismo. O sea, es tremendo esto de que, por eso es que es importante que entender las modín y participar y ponerlas por obra y año a año recordar, y uno dice, pero otra vez lo mismo que el año pasado. Pero justamente de eso se trata. Y estoy seguro que este año vamos a aprender algo nuevo más de lo que vimos justamente el año pasado. Siempre hay algo nuevo. Aplicar algo nuevo. Exactamente. Espiritualmente, exactamente. El rabino de Rabino Mendoza, no me acuerdo el nombre porque es bastante difícil. Sí, no me acuerdo.
decía, bueno, le preguntaban de Yom Kippur, ¿viste? El día de perdón. Y si no le parecía medio fácil que hubiera un día de perdón, ¿viste? Como los católicos se perdonan todos los domingos, porque un solo día los judíos. Entonces le explicaba que no es un día, que en realidad empieza, al día siguiente de Yom Kippur empieza el proceso de preparación para el próximo Yom Kippur. Y así todas las fiestas. Empezar el proceso de meditación y de crecimiento en el próximo día del perdón. Para poder llegar en condición. Tal cual. Es un ensayo, justamente. Por eso que también otra forma que se le da a todas estas convocaciones son ensayos que el Señor permitió que se hicieran año a año. Fíjense, por ejemplo, el ensayo que tuvieron de Pascua, de Pesaj, justamente desde ese primer Pesaj que salen de Egipto, de Misrayim. ¿Cuántos años tuvieron? Bueno, 40 años no estuvieron haciéndolo, pero digamos, uno suma desde ese proceso hasta cuando se cumple el ensayo con Masías y Yeshua. ¿Cuántos años hubieron? 1000 años. Entonces, evidentemente que ¿cuánto tiempo también nosotros ya llevamos 2000 años ensayando las que vendrán? Porque realmente el primer tiempo o proceso de convocatoria de Moed, de otoño, ya se cumplieron, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que Pesaj, Hamasa, Bikurim y Shavuot se cumplieron a través de la muerte y resurrección de Yeshua en el tiempo que él le fue especificado. Pero el segundo grupo, en el segundo tiempo, que ya lo vamos a ver acá fíjense, acá tenemos un primer grupo de primavera, ¿no es cierto?, que ocurre y ha ocurrido y está ocurriendo ahora en este tiempo. O sea, Pesaj, ¿no es cierto?, el 14 de Aviv, ¿no es cierto? Hamasa, que comenzó el 15 y se lleva hasta el 21. Bikurim, justamente, que realmente está puesto, bueno, acá no está aclarado, es el Shabbat posterior justamente al Shabbat semanal. Depende de cómo está armado en este año, eso es lo que sería Bikurim. No sé si está puesto acá, bueno, no sé si está puesto acá. Todo esto, esta columna está bueno porque es el nombre que se le da en hebreo, el nombre en castellano, los aspectos históricos que ocurrieron, liberación de Egipto, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, justamente, el aspecto mesiánico, justamente, que tenemos acá. Yeshua entrega su vida, la sepultura de Yeshua, la resurrección de Yeshua, justamente, que acá más que la resurrección es lo que él lleva, las ofrendas que él presenta, justamente. Bueno, y acá después terminamos con Shavuot a los 50 días después, por eso este signo más, después del Shabbat, después de que se comienza a mecer o las ofrendas de las primicias, justamente. Entonces todo esto ocurre en un tiempo, una época en Israel que es primavera. Acá es otoño, pero comenzó ahora el otoño, porque acá comenzó el otoño el 21. O sea, pero allá es un tiempo de primavera, o comienza un tiempo de primavera. Después tenemos un tiempo de verano, justamente, de otoño, justamente las fiestas de otoño tenemos ya en el séptimo mes. Acá tenemos el primer mes, el segundo, el tercer mes, justamente, donde tenemos Shavuot. Después tenemos 3 meses sin nada, que nos da la pauta del tiempo entre que ocurrió este primer grupo y lo que ha de venir, un tiempo en el que no hay nada. O sea, lo que estamos pasando ahora, un tiempo en el que no hay nada. Y ahora vendrá, por eso anunciamos lo pronto a por venir. El primero de Terúa, o el primero del séptimo mes, vamos a hablar, en vez de Tishrei, vamos a hablar del séptimo mes, justamente, sonidos shofares de Terúa. El 10, Yom Kippur, justamente, y el 15, Sukkot, justamente, ya cuando ya se empieza a dar esto, bueno, ya olvidémonos porque ya los otros vienen como consecuencia, es decir, si ya se empezó a dar esto, ya sabemos que a los 15 días tenemos el comienzo del reino milenial, ya está, del año que ocurra, que vamos a avanzarnos un poquito más enseguida de eso, ¿no? O sea que tenemos ese otro grupo justamente de otoño y el grupo de primavera. Entonces, esto es lo que decíamos, qué importante que son el orden que tiene en los meses del calendario hebreo, no del calendario gregoriano, porque el calendario gregoriano no tiene nada que ver. Es más, no voy a hablar ahora del tema, pero saben que la fiesta de mañana tiene un vínculo justamente con Esther, con un dios pagano, una diosa, perdón, pagano, la diosa Esther de la fertilidad, y que tiene que ver con el comienzo, o mejor dicho, el domingo que sigue al comienzo del equinoccio de primavera, justamente en Israel, justamente, y que tiene que ver con una connotación pagana, que este año coincide con lo bíblico. Bueno, está un poco enmascarado este año,
pero que realmente los corrimientos se dan y que tiene que ver la proclamación del domingo, este domingo de resurrección que le llaman y todo. Bueno, comenzó en su principio con la proclamación de la festividad de la diosa Esther. Es más, en Estados Unidos, también se lo puedo decir con experiencia, uno va y habla o está en muchos lugares y no dicen Pesaj o Pascua o Pesaj, o no, ¿cómo sería Passover en inglés? ¿Qué dicen? Esther. O sea, vos encontrás en todos los anuncios, Esther. No es Passover, es Esther. Directamente, o sea, es notorio. Allá es Esther. Es más, lo primero que encontrás en un negocio, de los negocios, como acá encontrás el huevito, allá encontrás, además del huevo, pero lo primero que ponen es el conejo grandote. Un conejo así de grandote. Es el típico justamente de la Esther. Bueno, ya te hacemos todo lo que tiene atrás, de toda la mitología, todo lo que trae. Bueno, no me quiero desviar por eso, porque la mayoría conocemos del tema y sabemos entonces que todo esto está mezclado con cuestiones paganas. Ya lo sabemos, o sea, por eso que el tema del huevito, bueno, ya los chicos ya saben. Bueno, es un tema difícil, ¿no? Y tenemos que conocer, tenemos que enseñar a los chicos, tenemos que enseñarles justamente. Es más, me contaban, yo no tengo ahora chicos en el colegio primario, pero me contaban las hermanas justamente de fíjense lo que desde los colegios ya se instaura ese sí. Bueno, de todas maneras, ellos ya están sabiendo, ya saben, ya comen el chocolate. Bueno, el tema no es una cuestión de la mami o del hombre, ¿no? El tema es que ellos ya están sabiendo que es una instrucción divina. Sí. Ah, perfecto. Entonces ella ni sabe nada de eso. El huevo más grande que esto. Bueno, esa es una ventaja que desde chicos ya están aprendiendo, no hace falta lidiar como ahora los que crecieron, en el caso de la familia materna, los chicos han crecido en un ambiente que bueno, era común, eso era normal y ellos crecieron con ese ambiente. Ahora hay que enseñarles justamente. Ahora hay que enseñarles. Lo que, no, traía eso a colación porque me llamaba la atención. Decían, ¿cómo desde la currícula? ¿Por qué lo deben hacer bajo currícula en el colegio? No creo que sea no creo que sea propio de los maestros. Yo creo que parte de la currícula debe estar allí metido en la enseñanza de ese tema. Y si uno va y le quiere transmitir algo de Yeshua, no, religión no. O sea, en el colegio cosas de religión no, pero todo esto sí. ¿Será para que ya haya una base de datos y sea más fácil llegar a los hogares? Y impartía mucho lo que era oremos y que pidamos y
mucha gente, muchos chicos de ahí no eran católicos. Claro. Entonces como que tocaba mucho también, Ujú. porque ella decía, bueno, vamos a orar y que vamos a, y ella misma dice, vamos a poner esa vez acá y dejar Claro, de la escuela. Y a muchos padres les preocupa, claro. porque dice, ¿por qué mi hijo tiene que venir y escuchar prédica antes de las clases y no hacemos una mejor religión? Sí, no, es evidentemente que hay algo que nos llama la atención y que para algunas cosas se es permisivo dentro del oficialismo, digamos, y para otras es totalmente exactamente. Bueno, tomen en cuenta cuándo fue puesto este Papa ahora, casualmente, en este mes de marzo. Tomen en cuenta para análisis posteriores. Hay un cumplimiento, evidentemente, no ha sido casual, yo digo que el nombramiento de este hombre en un tiempo, por eso digo, los tiempos señalados, no digo, y no es justamente, me estoy refiriendo más allá de marzo, que sí, que es marzo, bien digo, pero, ¿cómo? Sí, no, está bien, pero me refiero el gregoriano, pero más que el gregoriano, el bíblico. Tiene una connotación que si nos da tiempo lo vamos a poder llegar a lo mejor a llegar ahí. Entonces tomen en cuenta que eso tiene mucho que ver también con que estamos casi llegando al jubileo 120. ¿Y quién tendrá el ejercicio para hacer lo que tenga que hacerse en ese jubileo 120? Va a ser esta persona. Y yo lo creo que va a ser así. ¿Cómo? Sí, de marzo. De Aviv, no, de Aviv. Por eso le decía, de Aviv. No, ha sido los primeros días, sí, no, pero es en este tiempo, por eso le estoy anticipando. Bueno, ahí no me quiero ir del tema ahora. Lo único que, exactamente. Tomen en cuenta ese tema nada más, que muchos no se han dado cuenta de esto. El nombramiento de esta persona. Hay mucho que hablar alrededor de lo que ocurre a esta persona. Hay mucho. Sí, pero eso por una profecía que era una profecía, sí. No, pero había una profecía de Nostradamus, que hablaba de eso, que como había tenido anteriormente, le había pegado, como quien dice, muchas. Bueno, hay mucho, cuando uno entra en estos temas así, es como que queda con ganas de seguir, pero no me quiero desviar del tema justamente que veníamos, que era de fiesta justamente y de reloj profético justamente de Yahweh. Génesis 1, 14 al 16, dice así, vamos todos juntos, así me ayuda un poco, me estoy quedando sin voz. Y dijo Elohim, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Elohim hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También, hizo las estrellas. Otra versión, das Kunze, dice, Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo, para dar luz a la tierra, y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche. Bien, esto tiene que ver justamente con lo que venimos hablando, que él puso justamente estos dos grandes astros con una finalidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, ¿quién es el hombre para decir, no, yo no me rijo por lo que me diga el astro menor, en este caso la luna, yo me voy a regir por lo que dice don Papa Gregorio o lo que dice el rabí, no me acuerdo cómo se llamó, el que elaboró, de los rabíes que elaboraron justamente el Kaluá. O sea, ¿quién es el hombre para dejar estos designios? Me pregunto, ¿no?
Lamentablemente, por eso vienen muchas condenaciones. Ustedes fíjense, hay muchas condenaciones justamente, lamentablemente, que ha caído. Y no es porque dicen que los judíos mataron a Jesús. No es por eso. Pero sí hay, lamentablemente, fíjense que hay muchas enfermedades genéticas que dicen los médicos que acarrean sobre el pueblo hebreo, sobre los judíos específicamente. Hay mucho. Si usted lo pone a estudiar y lamentablemente se da eso. Por eso se van a encontrar que en muchas comunidades hay mucha gente con problemas, o sea, todo eso. O sea, hay digamos, en porcentaje, viendo un diagrama de torta, en porcentaje es más grande que lo normal. Entonces, ¿por qué esas circunstancias? Porque ellos también cometieron muchas cosas y cometen muchas cosas. Dios nos libre, el Eterno nos libre. No, esto no, entiéndanlo por favor. No quiero ser acusador, porque como siempre digo, uno acusa y 3 me miran a mí. Para nada. Primeramente examinémonos nosotros, pero sepan que también existe justamente el Señor, es misericordia y justicia. O sea, ellos también tienen la suya, como el pueblo cristiano romano tiene la suya, ¿no es cierto? O sea, hay cosas, por eso que va a llegar un momento que dice que va a redimir, va a tomar de los dos, hará uno solo, va a tomar a los dos, justamente. Bien, pero hizo regir el día y la luz menor para regir la noche. El reloj de Yahweh, fíjense, estos son, ustedes conocen, digamos, alguien ha visto un reloj de los de antes, ¿no? A ver, los electrónicos no podríamos aplicar esto. Los de antes, ¿no? Una rueda chiquita que mueve a la otra y que mueve a la otra, y acá están las manecillas que mueven justamente. En el video que vimos al principio estaba más o menos también mostrado el reloj justamente de Yahweh, ¿no? O sea que esta se mueve para acá, la chiquita mueve a esta otra que se mueve para este otro lado y esta se mueve para este otro lado. Bien, vamos a empezar por la del medio. Por ejemplo, tenemos los novilunios, las nuevas lunas, Rojodesh, justamente, los años nuevos, las santas convocaciones, años de jubileo, muy importante. Por eso le estamos diciendo, las Moedim son importantes, nos marcan los tiempos. Por eso cuando decimos el jubileo 120 es tremendo, toda la enseñanza que hay a través de ese, no me lo voy a extender ahora, porque tendríamos para hablar una semana, pero todo lo que es justamente el jubileo 120 es tremendo, justamente. Novilunios, años nuevos, santas convocaciones, justamente. Cambios de milenio, justamente en esta rueda grande. La primera venida tuvo que ver, todas las Moedim están convocadas acá, o sea, el sacrificio, la sepultura, la resurrección, la entrega de la Torá en corazones de carne, segunda venida, día de redención y juicio, restauración de todas las cosas, el gran jubileo justamente. Pues eso se trata del jubileo 120. ¿Saben qué pasaba con los jubileos? Justamente era restauración de cosas, de todo tipo, ¿no? Hasta de los esclavos que eran esclavos y que aún querían seguir con sus amos inclusive. Por eso que en esos casos se acuerdan justamente que creo que pasaba con el esclavo, el arito que se colocaba en la oreja, para señal de que él decidía seguir siendo esclavo de su amo, y se marcaba justamente. Era la liberación de la esclavitud, la liberación de pertenencias, de bienes. Por eso que la tierra en Israel no se vende, se alquila, justamente, no es otra cosa, justamente eso es lo que se hace. Muchísimo, retorno a su origen de todo lo que pasaba en ese tiempo de jubileo, justamente. Gran jubileo se va a restaurar todo a lo que era en su principio, ese gran Edén, lo que pasó allí, justamente. Restauración del gran jubileo, Shabbat milenario, restauración del Israel y restauración de la humanidad, justamente, no solamente de Israel, sino de la humanidad. Pero, ¿quién mueve esta rueda y que hace mover todo esto otro? Porque, ¿quién hace que se dé todo esto? ¿Cierto? Lo intermedio, o sea, ¿quién hace? O sea, como referencia, ¿cómo sabemos cuándo hay novilunio? Con la luna, ¿no? Como referencia, ¿cómo sabemos que comenzó un tiempo del día de redención, de Yom Kippur, ¿no es cierto? Que es el día 10 del séptimo mes. O sea, tenemos referencia con todo esto. Pero hay un motor acá que mueve todo, el Shabbat. El Shabbat es el que mueve todo, porque es el que no cambió, no va a cambiar nunca. Es el que rige todo, el 7, el Shevet, el 7 el que rige todo. Es el número de la perfección, rige todo, es el que mueve todo. Por eso que es tan importante, como eso que te decía más temprano, vos no sabes en este momento, refiriéndome a Tuel, el paso que estás dando. Y aunque creas saberlo, no lo sabes. En lo espiritual, en lo divino, lo que se está moviendo. Es este engranaje que empieza a mover
todos los otros mecanismos, porque ya decidiste empezar a proclamar el Shabbat, a hacer, más allá que por ahí por las circunstancias en donde estamos no podamos hacerlo, pero cuando uno está en el corazón que realmente lo está apartando, como hoy día, por ejemplo, tuviste la oportunidad, aquí estás, podría haber no estado, a pesar de las circunstancias, porque conociendo las circunstancias en las cuales está transitando, hubiera sido más cómodo estar en casa y a lo mejor participando de alguna manera, a lo mejor algo de Shabbat si uno quiere, pero se decidió a la santa convocación, a la Mikra Kadosh, ¿no es cierto? La santa convocación en un lugar con hermanos. Entonces, de alguna manera, esto es muy importante. El Shabbat es el que motiva, el que mueve todos los otros engranajes. No se perdió la cuenta del Shabbat. ¿Saben? Uno dice, ¿cómo sabes que es Shabbat? Nunca hay cambio registrado del día séptimo. Nunca. ¿Ustedes se imaginan si de alguna manera allá en el desierto, los 40 años que estuvieron allá, ¿cómo sabían que era Shabbat? ¿Cómo sabían que era Shabbat? No había matzá, no había codornices, se le daba el doble de porción el día viernes. O sea, que se sabían que era Shabbat. No había comida, digamos. O sea, se había previsto el día anterior el doble porción. O sea que doble porción había el viernes, sí, justamente. Y ese día no había nada. O sea que sabían de hecho. Los judíos que estuvieron en todo el exterminio con Hitler, ellos a pesar de todo siguieron el Shabbat, sus vidas se presentaron. Los primeros cristianos, como dicen, participaban en Shabbat. Hasta el año 325 que empezó a darse todo ese, digamos, sincretismo y toda la imposición a través de Constantino y todo lo que viene. Shabbat, el séptimo día, Shabbat. Nunca hay registro de Shabbat. Shabbat es lo que permanece. El Shabbat es el sello. Sí. Por favor, así. Subir. Hay una expresión que se va a utilizar José Sánchez, que dice, no se sabe si los judíos solo fueron los que mantuvieron el Shabbat, o el Shabbat fue el que mantuvo a los judíos unidos. Exactamente. Realmente eso lo venimos diciendo y siempre lo decimos, qué raro que hoy día no lo dijimos. Justamente, nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. ¿Qué es la diferencia? El Shabbat fue hecho a causa, no por consecuencia de, a causa de. Entonces, ese es el tema que es importante saber justamente, y muy buena la aclaración de Autel. Realmente, el Shabbat es el motor, es la marca, es la señal, es el pacto. Así como veo que hace rato dijimos que había alguien que siempre está, el adversario, que es el imitador. ¿Y qué le pone? Cambió el sábado por el domingo. Y también está la marca de la bestia, ¿no es cierto? Que decimos también, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un día que él establece como señal, que es el Shabbat, también tenemos una marca. Que es la opositora, justamente, o el cambio, o el sustituto, o apartado, o en cercano, pero que no es del eterno. Domingo. Clarísimo, a pesar que muchos dicen, no, mirá, que ahora ya empezó, eso lo sentimos en los ambientes cristianos, ya empezó el tema, porque ya empezaron a poner los chips, esos, los microchips en Estados Unidos, y toda la historia, y ves que ya nosotros no somos parte, lo dicen los cristianos, ¿no? Nosotros, ves que nosotros como no tenemos microchips, no tenemos el sello de la bestia. Ellos sí tienen el sello de la bestia. Resulta que no se dan cuenta del Shabbat. Eso es engaño, justamente. Están cegados. Creen que hay un sistema que se está imponiendo, porque dice en la escritura algo similar, pero bueno, están tomándolo por ese lado justamente, y lamentablemente hay engaño. Entonces, ¿qué les interesó? Ver qué interesante. El Shabbat mueve a todos los otros. Importante, cada engranaje que es importante. Si no tuviéramos tampoco funciona pero si no tenemos no funciona ni no funciona el más chiquito, acá, digamos, una forma referencial, ¿no? Era por eso lo puse al final. El novilunio nos marca los tiempos, marca todo, ¿no es cierto? Los tiempos, por eso las Moed que estamos ahora, los tiempos señalados son justamente marcados por la luna, justamente. Bien, Salmo 104 dice así, hizo la luna para los tiempos, o sea, Moedim, el sol conoce su ocaso, en Salmo 104. En Lamentaciones dice, los caminos a Sión están de duelo, ya nadie asiste a sus Moedim, a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se van desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, toda ella es amargura. ¿Por qué? Porque cesó justamente las fiestas, lamentablemente.
Bueno, y acá vamos a ver rápidamente, esto lo vamos a ver rápido, no me voy a avanzar un poco más, simplemente es mostrar este tema de las Mazarot, que por ahí le vas a hacer un poco, a lo mejor para algunos un poco chocante, pero tiene que ver y no es lo que van a creer que es. Esperen un poquito hasta el final. Job 38 que dice, puedes hacer que las constelaciones, que se llama Mazarot en hebreo, o Mazar justamente, de ahí viene el tema de Azar, Mazarot, salgan a tiempo. Puedes guiar a la osa mayor y a la menor. O sea, está hablando acá en Job, no está hablando. Punto. Dice el Salmo 147, Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Elohim, el firmamento proclama la obra de sus manos. El firmamento es importante, el firmamento proclama la obra de sus manos. Ya voy por qué. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Un pabellón para el sol. Todo esto estamos hablando de qué? De las constelaciones, de lo que el Señor... ¿Quién creó las constelaciones? Vamos. Yahweh los creó. Con un fin lo creó. Así como creó el sol y la luna para fines específicos, también puso, además de iluminar el firmamento, que tan hermoso que es. Les contaba el otro día cuando veníamos de Chile, que tuvimos que quedarnos por un accidente de allá como no sé cuántas horas en el medio de la montaña, ahí sí que era el medio de la cordillera, y veíamos ese firmamento, y realmente uno lo contemplaba y decía, la creación del Eterno. Si alguien puede decir que esto no es creación, ¿de dónde puede salir todo esto? O sea, realmente, y veíamos justamente esto, las constelaciones, las estrellas, pero más allá de eso, justamente, hay un programa, que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, acá hay un tema que se llama eclípticas, no voy a entrar en detalle, es un recorrido justamente, una referencia justamente, para llegar a esto. Por eso decía que no juzguen antes de tiempo. Porque, claro, asimilan todo esto a algo, a un mal uso, justamente de las Mazarot con el azar. Por eso es el Mazarot que viene el azar, justamente. Pero el Señor las creó con un sentido. Todas las constelaciones, acá están todos los nombres de las constelaciones en hebreo, ¿no? No las puse ni siquiera en griego, porque la griego o la del castellano ya las conocemos, ¿no? Pero tiene un sentido todo esto, cómo se va apareciendo. O sea, cuando uno está acá y va mirando, cuando uno está acá, en Israel, ese es el tema. Cuando uno está, no ahí, al otro lado, me confunde acá, al otro lado, ve a Israel justamente, ahí hay algo que tiene que ver con esta Betulá, con esto, bueno, vamos a ir avanzando, que tiene que ver también con muchos de estos símbolos que están, símbolos que son constelaciones que están para marcar tiempos y tiempos y tiempos, Moed justamente. Bien, Amós 3:7 dice, en verdad nada hace el Señor Yahweh omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. 1 Tesalonicenses inclusive lo rectificaba allí. Ahora bien, hermanos, dice, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Para quién va a llegar como ladrón en la noche? Para el que no está siguiendo, para el que no está atento, para el que no está, no es para aquellos que están, va a llegar como ladrón de noche, sí, pero para aquellos que no están haciendo y poniendo como nosotros, ¿no? Bien, dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día les sorprenda como un ladrón. Todos ustedes, hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Perfectamente. Bien, entonces, fíjense, el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:42. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Lógicamente, primero de Tisre, del año que ocurra. Nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, sabe el día y la hora del regreso del Mashiach. Por ese tema que veíamos recién justamente. Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá del cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Apocalipsis dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies
y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Y acá empezamos a ver la eclíptica justamente. Este programa les es familiar a algunos que los estamos siguiendo, porque es el programa que estamos utilizando con Ezequiel para justamente ver el tema del seguimiento, el que les decía justamente, este estelarium, justamente. Acá tenemos el este, el oeste, y la eclíptica está acá. Y fíjense, acá tenemos, con el programa se pone justamente. Ahí vemos justamente el sol, la luna, el sol como Júpiter atrás simultáneamente. Acá tenemos, bueno, el rey, el Melech, justamente, un león, no se está viendo bien, pero no sé por qué, el león, tenemos todo. ¿Y cuándo va a ocurrir? Ay, no se alcanza a ver acá, a ver si esta otra se ve. Acá se ve mejor, Fíjense, esto, a ver si puse los otros, no los puse, bueno, no importa, pero para darle así, del 2016. Este mes es el Tisri de 2016. Tiempo donde va a comenzar, de alguna manera, ¿sí? El Yom Teruah, el Yom Kippur, el jubileo 120, el jubileo 120. Esto lo puse así como un anticipo, de que se va a visualizar, justamente, que acá no se ve bien, acá está la fecha, no se alcanza a ver bien, justamente acá. Se va a ver el anuncio en la constelación, confirmando de que el jubileo 120 comienza en ese Teruah del 2016, o sea, comienza para el 2017, ya estamos a pronto 2017. Bueno, ¿por qué se les dejo picando esto acá? De alguna manera, para que sepan de que si los conteos de los jubileos correctos, por eso digo, si los conteos de los jubileos correctos, que podemos hablar de otro tema de ahí también, que para aseverar que los conteos de los jubileos hay correspondencia y mucha correspondencia y es correcto, nosotros tenemos ¿cuántos años por delante para trabajar para... No, 2016. Sí, está bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por eso decimos los tiempos en los cuales... ¿Por qué puse esto ahora de alguna manera que podría haberlo pasado por alto? Para saber que mañana es una convocatoria a la cual no debemos de alguna manera saber de que, más allá de que sea primicia, es una convocatoria que no debemos dejar de entender en lo espiritual también. Primicia, que sea primicia de algo nuevo también, que sea primicia de nuestras vidas, que cambiemos, que dejemos de lado las cosas que no son gratas para el Eterno. Los tiempos no son largos. Y por eso lo puse esto sin mucha profundidad. Hay para profundizar en esto. Pero los tiempos no son largos. Quisiera equivocarme, realmente. Sinceramente le digo, quisiera equivocarme. Espero que me equivoque, entonces, en todo caso. Realmente que sea así. Espero equivocarnos. Pero que nos sirva por lo menos esto para saber y ponernos a trabajar y ponernos a cuenta. Y trabajar para aquellas 1 alma, 2 almas, 3 almas que salga de la oscuridad y llegue a la luz. Pues eso ya es grato galardón que tendremos en su momento. Aquellos que están cautivos en sistemas religiosos, aquellos que, y les vuelvo a repetir lo que dije al principio, no porque hoy estemos acá, lo que estamos acá, tenemos asegurado ese lugar. No es así. Esto lo pongo para que trabajemos en nuestras vidas, Es personal y de alguna manera cada uno es responsable de hacer lo que corresponda y ponerse a cuenta con el Eterno en las áreas que no estamos a cuenta, justamente, sabiendo que los tiempos, Él nos marcó todo lo que sabemos con respecto a la luna, para las Moed, para las convocatorias, pero con un fin, para anunciarnos de que Él va a hacer y va a regir y va a aparecer en un tiempo específico, Yeshua, para hacer juicio a las naciones con la espada de 2 filos, dice que va a hacer. El Señor, a partir de este momento, y de alguna manera esto tiene que ver con unas cuentas justamente que a partir de este año 2013 está justo en el medio de esos 7 años que estamos hablando para llegar a ese 2016. Por eso es que se habla del 2013, es un año, entre comillas, especial. Se nombró al Papa justamente también especial. O sea, es un año especial. Así es. Lamentablemente, como dice el hermano, repito, muchos van a salir y otros esperemos que seamos. Salir del sistema religioso es una cosa, permanecer justamente haciendo la voluntad es otra. Por eso dice, muchos son los llamados,
pocos los escogidos. Muchos salieron muy buenos de esos doctores. Muchos salieron. Y es más, toda la generación que salió, excepto esos dos, y la generación nueva, por supuesto, que de ellos, exactamente, son los únicos que entraron a la tierra prometida. Entonces, que no nos pase como a esa generación. Estamos en ese desierto, justamente. Veo que en esa parte que veíamos que no había fiestas, o no había moedim entre ese grupo de otoño y ese grupo de primavera. Bueno, estamos en ese tiempo. Que no nos encuentre a nosotros así, de alguna manera. Primero, nos tiene que encontrar haciendo su voluntad. Personalmente, las convocatorias del Shabbat, las moedim, dejando lo que les es ingrato. O sea, entiendan por favor eso. Lo que no les es grato, tenemos que esforzarnos en dejarlo. O sea, y yo no lo puedo hacer por Elisa, no lo puedo hacer por Ezequiel, lo tengo que hacer personal. Yo podré decirles, como ahora, decirles los tiempos no son para jugar. No son para jugar. Que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir, porque de alguna manera el Señor nos llama a eso. Y contra más, posibilidades tengamos en ese abanico, pues más almas podrán de alguna manera tener la posibilidad de ser redimidos también. ¿No es cierto? Porque, ¿qué pasa si nosotros nos quedamos de brazos cruzados? Todo bien, cerramos, y nos quedamos a puerta cerrada. Tampoco es bueno. Estamos hablando justamente de la posibilidad de tener un lugar que sea de convocatoria, para que otras personas puedan llegar, para que otras personas puedan entender de esto que estamos hablando. Bueno, y para eso hace falta esfuerzo, hace falta trabajo, hace falta moverse, hace falta, bueno, todo lo que sabemos que tenemos que hacerlo. Si nosotros entendemos esto y nos quedamos cerrados, pues tampoco sirve para nosotros en cierta manera, pero él también nos demanda que ser shaliach. Tenemos que llevar lo que dice Yeshua y llevar los que yo les he enseñado, en el sentido de que él enseñó la Torá, pero la interpretó correctamente. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es interpretar correctamente lo que está escrito, no tirarlo por la basura como otros grupos hacen, sino interpretar correctamente y poner por obra. Entonces esto es importante lo que tenemos hoy día por hacer, la premisa que tenemos por hacer. Y el que estudia, como se quiere, estudiar más, y los que trabajan, pues trabajar más, y si hay emprendimiento, pues tener emprendimiento, porque eso va a dar la posibilidad de que otras almas lleguen. Entonces no nos podemos quedar cruzados, no de brazos cruzados quiero decir. Y de alguna manera está también esa posibilidad de que estemos equivocados en las fechas, estas que estamos hablando, y que realmente tengamos más tiempo, porque a lo mejor nos equivocamos en el conteo de los jubileos, por ejemplo. Puede darse, o sea, lo que les estoy diciendo es simplemente para entender que él marcó los tiempos, y esto que les marcaba acá, estas señales que están acá, que las vemos con un programa. O sea, esto no invento, esto es tal cual. O sea, no es que coincida, se da. Estos programas tienen, digamos, la milésima de tiempo con el cálculo, son tremendos, cómo se han trabajado justamente. Y lo estamos cotejando, ojo, lo estamos cotejando, que realmente se da el cumplimiento con las señales, con la luna, todo lo que vamos a estar viendo. Se da. ¿Cuántos años venimos haciendo este trabajo? Nosotros realmente hace bastante años, o sea, antes que empezáramos a hacer justamente el seguimiento lunar, o sea, el seguimiento de la luna, ya lo veníamos haciendo cuando estábamos allá con el hermano Francisco. Lo veníamos siguiendo y más, teníamos por ahí problemas porque decimos, mira, según este programa, y más, le llevamos copias de los programas, va a aparecer en tal momento, y bueno, como no se hacía visualización en ese lugar, y bueno, quedaba la duda, y bueno, había problemas. Entonces, cuando realmente empezamos a cotejar, se fueron todos los problemas, porque cotejamos, nada más. Por eso es que es importante estas cosas. Ustedes, hermanos, que están empezando a llevar, digamos, enseñanza en este área, es importante también este tema de aplicar lo que de alguna manera el Señor nos ha dejado. Sus instrucciones, ni más ni menos. Esto no es de judaísmo, no es de mesianismo, no es justamente lo que el Eterno ha dejado especificado y que nos abre los ojos, el entendimiento, y que nos dice que estemos preparados para que no nos ocurra lo que puse ahí recién, que no nos agarre como ladrón en la noche, que igual nos puede agarrar, ojo, porque si no nos mantenemos en cuenta, por eso decimos, esto es lo que decía Pedro, comienza un enseño de pedir perdón, de perdón del día posterior a Yom Teruah, a Yom Kippur, ¿no es cierto? Y es un proceso, es todo el año, todo el tiempo. Bueno, no quiero seguir hablando porque realmente hay mucho para hablar y por ahí nos metemos. Creo que se ha hecho más largo de lo normal. Si alguien quiere aportar algo, lo hacemos, y si se sientan en libertad, sé que ha avanzado la hora, me tomé más de lo que normalmente me tomo, pero bueno,
Si hay algo que aportar, ya lo me voy aportando entre medio o consulta.